Son las 11:10 de la mañana en la República Argentina. Nos vino a visitar Patricio del Corro. Hace mucho que no charlaba con él de forma presencial. Hemos seguido en contacto a través de notas durante la pandemia vía telefónica o vía Skype. Pero bueno, hoy está con nosotros. Fue legislador 2 veces de la ciudad de Buenos Aires en diferentes periodos. Es sociólogo, da clases en la UBA. Y es un importante referente del Frente de Izquierda y del PTS en Argentina. Hola Patricio, ¿cómo te va? Gracias por aceptar la invitación a esta charla. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días acá al equipo, Patricio, y también a la audiencia. Bueno, ya pasaron 2 años y pico de la pandemia, del inicio de la pandemia. ¿Qué evaluación haces de todo lo que hemos vivido en este tiempo? Y qué difícil, ¿no? Son como 2 años que fueron muy comprimidos y creo que todavía estamos muy pegados para poder tener una evaluación concreta y más acabada, pero sí me parece que ha desarrollado muchos de los problemas que se venía viendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, muchos problemas que se venía viendo de contradicciones de las que vivimos todos los días y que creo que con la pandemia se profundizaron. Léase, por ejemplo, ver los costos de haber desmantelado los sistemas de salud en gran parte de los países del mundo. Léase de la apropiación del conocimiento que se genera sobre todo en las universidades públicas, no solo de Argentina, sino de todo el mundo, que son las que crearon el conocimiento, por ejemplo, para desarrollar las vacunas y cómo eso ha sido apropiado por las grandes farmacéuticas. El problema de la desigualdad, un problema que se acrecentó. Los multimillonarios son hoy mucho más multimillonarios y los pobres son más pobres. Eso se vio diferencia entre países, pero también al interior de cada país. Argentina indudablemente es uno. Y bueno, toda la irracionalidad, digamos, desde lo que se generó, desde la generación de la pandemia, en el sentido de la zoonosis, del traspaso de un virus Increíble. De un animal a un humano, una humana, desde ahí, digamos, y todo ese ataque que tiene constantemente esta sociedad contra la naturaleza, hasta las consecuencias propiamente sociales, me parece que eso como que muchas cosas que se venían viendo, discutiendo, etcétera, se aceleraron bastante en estos últimos 2 años. Y ni hablar, por ejemplo, de la diferencia de los países pudientes o de los que tienen, o mayormente capitalistas, de aquellos que no, por ejemplo, los africanos Totalmente. O países de Asia, donde el acceso justamente a las vacunas y el negocio de los laboratorios, la verdad, digamos, esa diferencia, cuando lo veamos en 5 o 10 años, va a haber que discutirla, porque la verdad que uno dice, ¿para qué existen entonces los organismos internacionales que en realidad deberían haber sido los que les deberían haber acercado soluciones más rápidas, ¿no? Sí, casos, que veían y chocan en el sentido de países donde se tiraban las vacunas, claro, porque estaban vencidas. Pero aparte las tiraban y decían, porque en 6 meses vencen y vamos a llegar a vacunar, y había una tasa de vacunación, sobre todo en África, pero también en distintos países de este continente que estaban completamente atrasados. Eso se está viendo también con la alimentación hoy en día, especialmente también después del inicio de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias que tiene, se está viendo también con la alimentación. Por eso hay desigualdades a nivel global y adentro de los países también se nota mucho, porque eso, digamos, todo lo que vimos incluso en Estados Unidos, de sectores organizándose para salir a hacer paros o sindicatos, como vemos en los jóvenes trabajadores de todo lo que es Amazon o los Starbucks o todos estos nuevos sistemas, quejándose contra el trabajo porque los hacían. Hay una cosa de la pandemia que también creo que se puso un poco sobre la mesa, aunque me parece que hay que ayudar a desarrollarlo más, que es quiénes son los esenciales, digamos. Seguimos viviendo, en el sentido, obviamente, ¿no? A pesar de los fallecimientos por el virus, pero digo, la sociedad se siguió moviendo, porque había desde enfermeras, médicos, hasta los pibes y pibas de los Rappi que estaban por toda la ciudad repartiendo, las fábricas que seguían produciendo. Entonces también quedó como, ¿quién, al final de cuentas, digamos, para que todo se mantenga circulando? ¿Quiénes son necesarios? Son las y los trabajadores, y eso me parece que genera también muchos
reclamos dentro de los países. Te voy a hacer de abogado del diablo. El otro día hablaba con un empresario que me decía, Maximiliano, ¿usted se dio cuenta que cuánta gente quedó fuera del sistema en los 2 años y medio de la pandemia? Y gente que se quedó en su casa sin hacer nada, es decir, ¿cuánto porcentaje de la población estaría de más en el sistema? Es decir, ¿con cuántos funcionamos? Y cuando vos lo mirás decís, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que sobramos? ¿Que hay gente que sobra? ¿Que hay algunos que son esenciales y hay gente que sobra? ¿Que hay trabajos que son esenciales y que hay trabajos que no? Y si vos te pones a pensar desde ese punto de vista, entonces, ¿qué nos va a pasar en el futuro si hay si la sociedad puede vivir con menos gente laburando? Totalmente. Para mí es uno de los... Para mí no, es para pensar, ¿no? Pero se está discutiendo mucho, pero Exacto. Es uno de los grandes temas. Totalmente. Y ahí lo que pasa es que se abren dos grandes caminos, digamos, porque el problema, yo incluso puedo coincidir con lo que decía este empresario, hombre, ¿no? Es una descripción, decís, trabajó menos gente, digamos, la sociedad seguía funcionando. Y bueno, lo que pasa es que hay un desarrollo tecnológico, digamos, la ciencia, la técnica se desarrollan. Eso hace que muchas veces se necesite menos trabajo humano actual para generar la misma cantidad de riquezas. Por ejemplo, hoy la Ford Argentina produce más autos que hace 50 años y tiene, creo que, una quinta parte de los trabajadores. Claro. Entonces ahí se abren dos discusiones y nosotros estamos intentando meternos en ese debate o meterlo. Porque hay una discusión que es... la mano de obra y la no mano de obra. Claro, pero... Hay sectores de los grandes empresarios, sobre todo, que cuál es la conclusión que sacan. Dicen, bueno, Argentina es un país que en realidad necesita 20 millones de personas y el resto hagan lo que quieran, porque para sacar todo el extractivismo agropecuario, digamos, no se necesita mucha mano de obra, para la minería tampoco, para el petróleo poco y el gas poco más, pero tampoco. Y entonces, bueno, vivir de eso y un poco de industria interna y listo. Y nosotros estamos diciendo, bueno, porque eso, imagínate, te lleva a una sociedad distópica, porque si vos tenés la mitad de la población que después dicen, bueno, y hay que hacer los planes y todo. Bueno, pero también es una respuesta de la misma clase dominante a decir, esta gente, no, si la dejo que se muera de hambre, se me prende fuego el país, entonces los tengo que mantener de alguna manera para que no se mueran de hambre, pero a la vez dicen, bueno, pero el gasto, y entonces, ¿qué crees? Que se mueran, digamos, no sé, que desaparezcan, ¿cuál es la solución? Nosotros lo que estamos diciendo ya hace un tiempo es, hay otra alternativa, que es reducir la jornada laboral, que es algo que de alguna u otra manera se discute, sí, a nivel mundial, porque vos lo que podrías hacer es, por ejemplo, en Argentina, un plan concreto que presentaron ahora Nicole Caño, Miriam Bregman en el Congreso, es solo en las grandes empresas, o sea, solo en las empresas que ganan y tienen espalda para sostenerlo, recortar la jornada laboral a 6 horas, y crear un nuevo turno, sería. Eso generaría un poco más de 1 millón de puestos de trabajo registrado, digamos, en el sector privado. De las grandes empresas, claro. Por supuesto, sí. Y a la vez, ¿por qué el trabajador? Porque hoy en las fábricas, por ejemplo, los están obligando, en las fábricas, digo, grandes automotrices, alimenticias, los obligan a hacer horas extra, trabajar sábados y domingos. Entonces tenés un sector de la clase trabajadora que tiene un salario que le alcanza para vivir, pero no ve a su familia, tiene problemas de salud, tiene turnos rotativos, no tiene tiempo para disfrutar la vida, y tenés todo un sector de la sociedad sin trabajo. Repartiendo las horas de trabajo, uno podría, sin reducir los salarios, obviamente, podrían trabajar menos, trabajar 1 millón de personas más, que es lo que hoy es el plan Potenciar Trabajo, que tanto se genera discusión y todo, o sea, solucionaría un enorme problema, y eso redundaría en un crecimiento como sociedad que creo que es difícil de imaginar, porque las personas con más tiempo podrían dedicarse a estudiar, quienes quieran continuar sus estudios, a desarrollar actividades artísticas, deportivas, a tener otras formas de producción, digamos, que incluso no sea que hacer distintos trabajos. Para cerrar es lo que pasó en la pandemia, para cerrar este tema. Mucha gente retomó los estudios, volvió a estudiar, llegó a recibirse, le quedaron menos materias, la gente aprovechó el tiempo. Un montón. Imagínate si eso se pudiera hacer masivamente. Incluso para sectores de los que tienen comercios o así,
bueno, hay toda la actividad económica, sabemos, cuando hay menos plata uno compra algo menos en la carnicería, bueno, estamos en piso histórico de consumo de carne, o digamos para actividades culturales, todo eso creo que desarrollaría mucho más. Y insisto, es una discusión no solo para ahora, sino hay que pensar a largo plazo, como decís vos. Fundamentalmente, no sé qué opinás, Patricio, pero creo que a lo que apuntás es a un cambio estructural de incentivos, ¿entendés? Porque, o sea, yo creo que el tema de reducir solo la jornada laboral no te lleva a esto, porque necesitas la capacitación, necesitas un montón de otros resortes que hagan que, bueno, que también al empresario le convenga tomar gente, ¿entendés? O sea, pero precisamente porque van a estar apuntando a otro tipo de servicio. Porque si no, el recargo sería, la gente que tengo, le reduzco la jornada y le sigo pagando lo mismo, y tengo que incorporar gente nueva. O sea, cargaría con un costo que es al que creo que se resiste, ¿entendés? Sí. O sea, me parece que lo que hay que cambiar es un cambio estructural de incentivos, sí, ¿no es cierto? Y también, o sea, poner un límite de tiempo, ponerle en tanto tiempo uno poder sostener ambas cosas, y como es esto que se habla de los planes sociales, yo no digo, viste, es imposible quitarle los planes sociales a la gente, ¿de qué viven? Pero creo que hay que darle un incentivo, como para que esto no sea in eternum. Bueno, por eso, ahí hay un tema que es, si uno va a las movilizaciones, ¿no? Nadie está feliz por ir, de ahí, digamos, claro. Todo el mundo le hacen las entrevistas, digamos, les habrá pasado a ustedes también, sí, que quieren trabajo. Exacto. Ahora, yo creo que a los empresarios, digamos, que hay puja de intereses. Y que en algún momento también hay que decir, muchachos, ustedes han ganado. Claro, hay que consensuar, claro. Punto. Esta vez sí, van a tener que ceder. Porque a veces se tapa un poco eso y uno ve, ¿no? Los empresarios del campo, si se quiere en sentido amplio, está mal decir del campo, pero a los grandes agroexportadores. Sí. Y los tipos se sientan en los hilobolsa y dicen, yo quiero devaluación, y me senté y no me importa si aumenta el pan, si eso genera inflación. Pero vos no estás hablando del pequeño productor. No, claro. De las 5, 6, 8 agroexportadoras, digamos, exacto, de lo que se conoce, de COFCO, exacto, de AGD, de los que manejan el monopolio del comercio privado hoy en Argentina. Bueno, a lo que voy es, la clase empresaria, sobre todo la concentrada, juega y dice, yo quiero estas reglas de juego, y se pone y dice, y si no me importa, pateo una devaluación, no me importa nada. Bueno, la clase trabajadora tiene que pelear también por sus intereses de manera más fuerte, y ahí, bueno, entramos en la discusión de a dónde están los sindicatos en Argentina. Te cambio de tema, sí. Y te meto en la gestión del gobierno. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo estás viendo al presidente? ¿Cómo estás viendo al frente de todos? Y sobre todo en estas últimas semanas donde, bueno, hemos tenido un cambio de ministerio. Creo que con digamos, la asunción de Massa como superministro, como se le quiera llamar, hubo una radicalización, casi un cambio de gobierno, pero en una tendencia que se venía viendo. Si uno ve el Frente de Todos, no ha... ¿Una derechización o no? Sí, en el sentido de derecha, sobre todo en el sentido de profundizar el ajuste, digamos. Claro, en ese sentido, creo que si uno es objetivo, ha habido una continuidad con el ajuste del gobierno de Mauricio Macri. No se han revertido las tendencias de que lo que pierden son los salarios y las jubilaciones. De hecho, hay una cuenta que sacó la CTA ligada al gobierno, obviamente, pero ellos mismos sacaron un número que dice que entre los últimos 2 años del gobierno de Macri y los 2 primeros años del gobierno de Alberto Fernández, la transferencia de ingresos del sector trabajador al sector del capital, o sea, la clase empresaria, fue de 70.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 millones de dólares fueron en los 2 años de Fernández. O sea, la deuda con el FMI es el equivalente a la transferencia que la clase trabajadora ganó menos y lo ganó el sector empresarial. Eso es un ajuste brutal, digamos. Cuando uno tiene menos plata y ve que la sociedad está más dualizada, bueno, tiene una explicación, es política eso, no como parafraseando a Cristina, digamos, pero en este sentido contrario, no fue magia, fue producto de estas políticas de ajuste. Y si lo vemos ahora con las últimas medidas de Massa, de recorte, no sé, ¿entendés? Para construir
jardines, la educación inicial, o para salud. Vos decís, bueno, si esto lo hubiera hecho el macrismo, gran parte del Frente de Todos estaría a los gritos diciendo esto es inadmisible, no sé qué, y sin embargo... Bueno, hoy nos encontramos con la noticia de que la CGT está en pie de guerra. A eso iba, si le hubiera hecho esto a Macri, la CGT, no sé, viste, hoy creo que no salimos ninguno a la calle. Por el recorte a las obras sociales, bueno, hay que ver cómo reacciona la CGT ahora en base a esta noticia que acabamos de conocer. Sí, pero fíjate algo, ¿no? Más allá del reclamo puntual, la CGT ahora se moviliza por un interés más propio, si se quiere. Sí, incluso, no por los trabajadores. Y después toda la pérdida de salarios, de derechos, de trabajo. Sí. Cuando hablan, venía escuchando también temprano a la mañana en la radio y decía, salió una publicidad oficial, ¿no? Y decía, bueno, se crearon, hace 17 meses que se crea trabajo privado en Argentina. El trabajo que se está creando es con monotributo o digamos, no registrado. O sea, que quiere decir que gente que el día de mañana... También público, hasta ahora que salió la resolución. Claro, pero digo la publicidad... Y ahora también, Maxi, porque se siguen cambiando los escalafones, o sea, siguen cambiando los de planta permanente a planta... O sea, es todo así, o sea, no es que uno está notando que está pasando esto, no, está pasando, como dice Patricio, precisamente en la clase trabajadora, que es donde, digamos, los sindicatos hasta ahora en 3 años no han hecho nada. No, y es lo que mantiene en pie, creo, hoy al gobierno. El gobierno se mantiene, bueno, porque las centrales sindicales han decidido dejarles pasar todo el ajuste. Creo que en eso ha sido una conquista del macrismo, instalar que para los partidos tradicionales, bueno, no hay alternativa. Si uno va a un debate político y le pregunta a los partidos tradicionales, te dice, bueno, ¿y cómo salimos de esta situación? Claro. Y está entre el que te dice mega devaluación y dolarización y el que te dice un sablazo terrible a las jubilaciones y todos te dicen ajuste. ¿Cómo? Y si venimos de ajuste, o sea, venimos ajustando y seguimos así y me decís que la salida es ajuste. Bueno, es un poco perverso, digamos. La última que te hacemos para seguir reflexionando, porque sé que estás laburando mucho en temas de la ciudad, de hecho estás acompañando a Alejandrina Barri en la legislatura de la ciudad. Te digo Horacio Rodríguez Larreta como un eventual gobierno del 2023. ¿Qué pasa? ¿Se te paran los pelos de punta? No, uno ya está un poco curtido, ¿no? Pero no, creo que Larreta y Massa son hoy en día dos espejos de las dos grandes coaliciones de esta idea que viene insistiendo y no ingenuamente el embajador de Estados Unidos, Stanley, no sé si vieron en el Council que hicieron estos días, diciendo... Bueno, los dos diciendo lo mismo. Los dos diciendo lo mismo. Y esta idea de que hay que hacer una gran coalición, yo creo que tiene una explicación profunda, digamos, y que está buena para pensarla, que es, todo el mundo sabe, o sea, todos ellos dicen hay que hacer más ajuste. Todo el mundo sabe que no da para más ajuste. O sea, los que vivimos día a día de nuestro trabajo sabemos que no da para más ajuste. Entonces ellos están diciendo que hace falta una coalición porque sabe que eso va a llevar grandes tensiones en la sociedad. Y están diciendo necesitamos tener todos juntos, a los sindicatos, a la oposición de derecha, a gran parte del peronismo. Entonces, bueno, yo lo escucho desde ese lado. Ellos tienen un temor y tienen un plan. Me parece que dentro de ese plan, insisto, Massa y Larreta son como las dos personas que expresan esa idea de una alianza más o menos formal, no electoral, pero sí más o menos política, de bueno, gane quien gane en el 2023, vamos a hacer el ajuste, vos me vas a acompañar, yo te voy a acompañar, porque tenemos, esto es lo que se llama, ¿no? Un plan de Estado que no es ni más ni menos que, sobre todo hoy en día en Argentina, profundizar el extractivismo, lo dicen de nuevo Stanley, el embajador de Estados Unidos, o incluso la encargada de lo que es la seguridad militar de Estados Unidos, que vino acá y dijo, Argentina es muy importante por el litio. Lo dice en la cara, digamos. Sí, claro. Que no, además no es una empresaria, es la responsable de la geopolítica militarmente hablando. Exactamente, da un poquito, ¿no? Como para decir, bueno, mirá lo que están discutiendo estos tipos, y bueno, y por eso nosotros lo que estamos diciendo desde la izquierda es la clase trabajadora, los sectores populares, quienes vivimos de nuestro trabajo,
tenemos que pensar en construir una gran fuerza política propia para pelear por nuestros intereses, que ponga otra salida a la crisis y desde nuestro punto de vista también que empiece a pensar y a desarrollar un cambio estructural de la sociedad. Empezar a pensar en un tipo de gobierno donde los trabajadores sean el eje y donde la clave del desarrollo y de cómo se piensa la economía del país sean los intereses de las mayorías y no este nicho de negocios que dicen, bueno, 10.000 se van a hacer más multimillonarios, 25 millones de argentinos, muchas gracias, nos vimos, vivirán en la pobreza ellos, los hijos y los hijos de sus hijos, y no nos importa. Bueno, hay que abrir esa discusión. Patricio, gracias por venir a Radio Sónica y siempre por estar en mi programa El Arranque. No, muchas gracias a vos por invitarme y bueno, un saludo también a toda la audiencia y gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Patricio del Corro fue 2 veces legislador de la Ciudad de Buenos Aires, militante del Frente de Izquierda y del PTS en Argentina, pasó en la mañana del Arranque.